De Mauricio, Buenas. nos encontramos para grabar hoy un tema muy, muy importante. Lo de está bueno, sobre todo porque es algo que también nos gusta mucho a los dos, creo yo. Yo creo que va a ir por ese lado y mucha gente va a encontrar mucha información útil en este nuevo podcast. Sí, viene cosa muy valiosa porque vamos a hablar sobre emprender en el mundo del café. Emprendimiento directamente en el mundo del café. Aquí tenemos que recalcar de que lo vamos a hablar desde nuestra experiencia, Claro, tanto como emprendedores, sí, como colegas o experiencias de otros colegas y como asesores en algunos negocios emergentes en el mundo del del café. mundo del café, exactamente. Por suerte tenemos pues ya bastante tiempo trabajando en esto. Hemos hecho varias cosas dentro del mundo del café de especialidad y pues ambos ya tenemos una empresa establecida, ¿no? Así que creo que deberíamos empezar por ahí, contar un poquito la historia de cada uno desde el emprendimiento, ¿no? Ya hablamos de cómo nos metimos en el mundo del café, qué hemos hecho, qué no hemos hecho, etcétera, pero ahora deberíamos hablar de nuestra experiencia emprendiendo, ¿no? Claro que sí. Y yo creo que para eso, pues, empecemos con el más joven del grupo. Yo creo que vayas contando nuestra experiencia desde el mundo del emprendimiento. Ok, bueno, pues yo siempre he tenido esas ambiciones, esas ganas de emprender, no sé por qué, soy un poco, como dicen aquí, un culo inquieto, que incluso desde los 17 años tuve el primer intento de emprendimiento en Venezuela. Antes de emigrar a España, intenté abrir una empresa de jabones. Bastante curioso. Sí, pero eso es harina de otro costal porque, bueno, no es dentro del sector de café, ¿no? Pero sí es verdad que ya me dio un poco la noción de lo que es emprender, de lo que Claro, es empezar de cero a tratar de crear una empresa. habrá sido escuela también para el mundo del emprendimiento. Justo, justo. Pero bueno, sí es verdad que por varias razones no funcionó, pero una vez que logré emigrar y venirme a España, pues mi foco era 100% en ganar experiencia y aprendizaje y en algún punto tratar de emprender y hacer las cosas a mi manera, ¿no? Claro. Entonces, después de unos 3 años de trabajando en el sector de café de especialidad, mis jefes del momento me ofrecieron unirme en sociedad a un nuevo proyecto que ellos desarrollaban, ¿no? Entonces ellos tenían Oma Bistró funcionando, un brunch que creo que actualmente sigue siendo, si no el mejor de los mejores de Barcelona, y ellos me ofrecieron unirme a Oma Coffee. Sí. Oma Coffee es un proyecto que nace para enfocarse muchísimo en el café de especialidad, también alguna oferta de desayuno y merienda, pero una opción, o sea, lo guay es que había como muchas opciones de cafés de varios tostadores locales de Claro. Barcelona, O ¿no? sea que aquí ya tomaste directamente el emprendimiento dentro del sector de café de especialidad. Sí, 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 exactamente. Fue mi primer toma de contacto como emprendimiento dentro del sector. Em, Fue una transición un poco retadora para mí porque, claro, era de mis jefes se volvieron mis socios desde un momento a otro y ya eran 3 años que eran mis jefes y era un poco, bueno, retador. Incluso creo que para ellos también porque fue un cambio, pues, ¿no? Pero fue súper bonito, muy, muy nutritivo, pero es verdad que abrimos en plena pospandemia, Sí. 2020. Y fue difícil para todos. Muy difícil, muy difícil. Además, también por varias razones ya no me encontraba bien en Barcelona, por pues temas personales. Entonces llegó un punto que preferí moverme a Madrid bueno, básicamente por mi chica. Ya creo que eso lo comenté Sí, el otro, hemos, con el me otro recuerdo. sí. Estaba recién empezando el proyecto, no me encontraba a gusto en la ciudad como tal, estaba solo, etcétera, y pues preferí venirme a Madrid junto con mi chica. Y igual, pues me separé De la sociedad de de la sociedad, pero me vine a Madrid con el objetivo de volver a emprender, de volver a hacer algo. sí. Y pasado un tiempo, creo que alrededor de un año, desde que me vine a Madrid, decidí abrir Dosis Café, que es mi empresa actual, en la que estoy súper contento. Es una cafetería de especialidad con desayunos y meriendas, pero enfocada a traer muchísimos tostadores de todas partes del mundo, Y lo ¿no? has logrado de momento. Has traído muchísimas Sí. colaboraciones. Muchísimas. Cada semana cambiamos de cafés. Cada semana el cliente que venga encuentra cafés nuevos, experiencias nuevas, tanto el que viene a beberlo en la cafetería como el que se lo quiere llevar a su casa, ¿no? Porque tenemos una sección de tienda que es Sí. muy relevante para nosotros. Y allí estoy desde 2022, ya tenemos 2 años y medio, muy contento, acabamos de lanzar tienda online. Em, También personalmente pues he abierto como una nueva línea de negocios que es las asesorías
y acompañamientos a nuevos emprendedores Sí, y pues formaciones también, claramente, además de mis trabajos para las marcas, etcétera. correcto. O sea, que tenemos bastante experiencia en un campo muy amplio de lo que es el café de especialidad, Sí. no solo cafetería. He tocado bastantes palos ya y desde que te conocí a ti, pues también hemos entrado en el tema de tostar café, ¿no? Sí. Así que, pues bueno, ah, Bueno, ya tenemos hecho una experiencia, sí. sí, tal cual. Bueno, en cambio yo, digamos, mi experiencia sí es, no empecé tan temprano como tú. Yo sí provengo de una familia que es muy emprendedora y siempre me decían hay que aprender, pero no encontraba el momento o simplemente estaba muy cómodo en mi trabajo. Mm. Eh, Empecé a emprender, empezamos a analizar e investigar mucho. Y yo también antes tuve un emprendimiento que no fue viable, o sea, Ok. no se llegó a dar, pero se hizo todo el estudio de mercado y estuvimos con empresas que nos estaban asesorando, que ahí aprendí muchísimo sobre todo lo que es el tema de emprendimiento, o sea, cosas que para mí eran nuevas en ese momento. Y igual de curioso que el tema de los jabones, íbamos a abrir una incineradora de mascotas Ah, en Madrid. ¿en serio? Sí, pero no fue Bueno, viable. ya, claro. Ya después empecé la formación en café y entré ya directamente en cafés de especialidad. He tocado varios palos, aunque lo tenía muy claro casi desde el principio que quería enfocarme en emprender como tostador, que es muy diferente que emprender con una cafetería, por ejemplo. También empezamos a hacer importaciones, hicimos algunas importaciones de café desde Colombia, de fincas de mis amigos. Ok. Otra escuela muy grande porque hay cosas que desde fuera no se ven y Mm. solamente te das cuenta cuando te das de frente con ellas. Claro. Y luego ya emprendimos ya el tostadero y el mismo negocio es el que nos ha llevado hasta donde estamos ahora, que fue montar un corner de venta que funciona casi como una cafetería, pero la logística es muy diferente. Entonces también hay aspectos en los que hemos aprendido mucho de montar una cafetería pura y dura. Y ya llevamos 5 años, vamos a completar 5 años en el mercado con la marca y seguimos evolucionando día a día. Claro. Y con Y ganas de crecer siempre, ¿no? con ganas de crecer y de ayudar a crecer. Yo creo que parte de la ilusión que me hace este capítulo es porque mucha gente constantemente me contacta vía redes sociales, por teléfono, vienen a la cafetería porque tienen el pensado de emprender. Y hay muy poca información sobre muchos temas. Sí, Sobre el tema de importaciones hay muy poca información en Internet y es bastante complejo. claro. Sobre cafetería de especialidad, pues es verdad que ya llevamos muchos años y tampoco hay una información o una guía pormenorizada para montar una cafetería de especialidad como tal. No, ciertamente, ciertamente. Creo que justamente es el valor más grande que vamos a dar en este capítulo, Claro. que es hacer como el guía paso a paso de cómo abrir tu cafetería de especialidad. Tu Claro. cafetería- Y yo quiero aquí recalcar que es desde nuestra experiencia y que es una guía paso a paso. Claro, Ya si en algún momento cualquiera de ustedes, de quienes nos están escuchando, tiene la intención de montar y necesita una asesoría, nos puede contactar Claro. a través de las redes sociales o al teléfono, que lo pueden encontrar fácilmente, y podemos entrar en contacto para estudiar cada uno de los casos. claro, justamente, porque cada caso es único Sí. y justamente eso da pie a entrar como en el primer paso que diríamos en el paso a paso de cafetería de especialidad, de cómo crear tu cafetería de especialidad. El primer paso es definir el concepto. Efectivamente, porque no es lo mismo, por ejemplo, el concepto de dosis, que es una cafetería, como tú lo decías, con muchos tostadores, que está enfocado 100% en el café, al corner o cafetería que tenemos en Libis, que es un poco diferente porque nosotros trabajamos en sinergia con otras empresas. Y eso va a cambiar muchísimo. Entonces, lo primero es efectivamente tener muy claro cuál es el concepto. ¿Cuál es el concepto? Y yo creo que en este punto yo recomendaría, efectivamente, analizarlo muy bien, Sí, tenerlo claro, tratarlo de cumplir, pero también hay que ser un poco flexibles porque el mismo negocio nos va a ir marcando los caminos que debemos son seguir. caminos que debemos seguir, pero eso ya una vez abierto, ¿no? Entonces, una vez abierto. Al inicio vamos a definir el concepto, qué sé yo, tienda de tatuajes y café de especialidad, por ponerte un ejemplo, o tienda de tatuajes, eso no existe, o sea, Pero bueno, no quiero andar tatuado, o sea, un estudio de tatuajes con cafetería de especialidad, por ponerte un ejemplo, o un brunch al uso, ¿sabes? Un sitio para ir a desayunar fuerte, comer fuerte, con café de especialidad. Tener claro qué es lo que quieres hacer según tus habilidades y según tu claro, estudio de mercado, ¿no? el deseo que tenga y los objetivos que quiera. Claro. Entonces también vamos a decir que vamos a dar el paso a paso, Sí, pero este paso a paso lo que vamos a hacer es asentarlo sobre el papel para tomar las decisiones que vamos a hacer. Entonces vamos claro. primero. Ya después de tener claro lo que es el concepto, ya tenemos que ver lo más complejo, lo más complicado para muchas personas, es ver el presupuesto. Presupuesto, que es el mayor reto, literalmente. Es Claro.
vamos a sentarnos y vamos a pensar cuánto dinero tengo disponible para invertir en el concepto que quiero, ¿no? Claro. O yo y mis socios, o cuánto me puede dar mi tío, mi primo, El banco, ¿sabes? efectivamente. O sea, Exactamente. ¿cuánto podría tener disponible en total para realizar la inversión? Si yo tengo tanto, tengo ya un récord en el banco y sé que si le toco la puerta al banco, pues me puede hacer algún préstamo, etcétera. Pero tenemos que sentarnos y hacerlo real. Pues Claro. puedo acceder a 50.000 euros, puedo acceder a 80.000 euros o 100.000 euros. Puedo acceder a esto. Es lo primero que hay que definir, creo yo. Hay que definirlo muy bien y tener muy claro la capacidad de esa cantidad de invertir. Porque, digamos, alguna vez me llegó algún cliente que quería montar una cafetería de especialidad, le gustaba mucho los conceptos del café de especialidad como tal, venía de la alta restauración, Ujú. pero me dice que tenía un presupuesto de 10.000 euros. Y claro, 10.000 euros estamos hablando de un presupuesto que no se ajusta a lo que el concepto te va a requerir, más en una Claro. ciudad como Madrid. Sí. No, y también estamos hablando de una cafetería de especialidades. Ya al ser un sitio abierto al público, tiene unos costes de entrada mucho mayores. Claro. Si tienes ese presupuesto, lo ideal sería buscar otro tipo de concepto de inversión más baja, que no sea en un local físico, por ejemplo, o algún otro tipo de negocio, que hay muchos alrededor del café de especialidad, ¿no? Claro. O buscar la manera de conseguir más financiación. Exactamente. Tal cual. Perfecto. Pues bueno, ya sabemos que tenemos, por ejemplo, 80.000 euros, digamos, ¿no? Sí. Hasta ahí podemos llegar entre yo y los socios que vamos a hacer. Entonces, ahora, en base a nuestro concepto, tenemos que definir muy bien y muy claro cuál es la tipología del local. Claro, hay Digamos. tipología local, porque se va a definir mucho por el presupuesto, como lo has dicho, también por el concepto, porque vamos a depender de ese presupuesto precisamente. Perdona la redundancia que no me quiero enredar, pero es que depende del local. No es lo mismo reformar un local de 150 metros cuadrados, Claro. con cocina, salidas de humos y todo esto, a reformar un corner como el que tengo yo, por ejemplo. Claro, es muy diferente porque el precio por metro cuadrado pues es diferente, ciertamente, ¿no? De hecho, lo hablaba en alguna de estas emprendimientos fallidos que tuve, es donde nos decían que ellos para la restauración tenían un presupuesto entre 700 y 1.000 euros por metro cuadrado para la reforma. Obviamente, pues, dependiendo de nuestro presupuesto nos tendremos que adaptar, pero ya es un estándar que ellos tienen Estipulado, ¿no? estipuladas, y es gente que se dedica a eso. Claro. Entonces, bueno, ya sabemos que si queremos hacer un coffee corner, pues tenemos que buscar un sitio pequeño para que el presupuesto sea acorde, Claro, porque además también pues el coffee corner requiere menos espacio físico, etcétera, ¿no? efectivamente. Pero bueno, la tipología de local, Y aquí recalcar lo importante que viene siendo eh, dónde se va a abrir, porque vamos a tener que cumplir una reglamentación. Y esa reglamentación, aquí en España hay algo muy curioso, porque no es una reglamentación nacional. claro, Va a variar dependiendo del municipio donde se vaya a montar y de la comunidad autónoma. claro. Así que aquí hay que asesorarse muy bien para entrar en cumplimiento. Sí. Eso lo recomendaría 100%, ¿eh? Tener a alguien con quien te puedas asesorar. Muchas veces, pues esto tiene que ser de pago porque es gente profesional que se dedica a ello y te tienen que cobrar por su trabajo. Pero si tienes la suerte de tener a alguien que te pueda ayudar a asesorar en esto, mejor. Porque, por ejemplo, en Madrid, en Distrito Centro, ya no puedes dar de alta ningún tipo de nueva actividad comercial para el local, ¿no? Efectivamente. Entonces, por eso mucha gente recurre a irse fuera del centro de Madrid. O si quieres abrir dentro del centro de Madrid porque tu concepto lo demanda, pues lo más seguro es que tengas que pagar un traspaso, ¿no? Sí, un traspaso y que no son baratos en este momento. Claro, ¿no? Eso ya eleva muchísimo el presupuesto. Muchísimo. Yo he visto, no sé si habrá sido tu caso, pero muchas empresas que hacen las reformas, que se dedican a hacer reformas en Madrid, Sí. lo hizo en Madrid, no sé en otras ciudades, se dedican también al tema de tramitación de licencias y a la investigación de las licencias necesarias. Sí. En mi caso no era así, pero la empresa que nos hizo toda la obra tenía un contacto que lo hacía en caso de que lo necesitáramos. Bueno, Pasa que yo había tenido otra persona referida de licencias que hizo un excelente trabajo, muy buen precio y ya está. Pero es típico que de uno de los que estás haciendo el trabajo le preguntas y te recomienda y así, ¿no? Estás haciendo como la cadena de el network, networking. Ujú. efectivamente. Pues bueno, eso al momento de buscar local hay que tenerlo muy claro, ¿no? Las legislaciones y el concepto. Así que ya tenemos claro el concepto que queremos, dónde lo vamos a hacer, qué tipo de local tenemos que buscar para empezar a buscarlo. Y según tu presupuesto,
vas a buscar locales que requieran traspaso o que requieran reforma. Aquí no hay escapatoria, creo yo. Sí, no hay ninguna. Y las dos opciones son válidas. Sí, claro. En un traspaso es verdad que entras con una cantidad interesante de dinero por delante, pero ya tienes muchas veces la reforma hecha, solamente es adecuar el tema licencias, lo más importante, porque Lo más licencias, importante, lo más fastidioso. que ya el local tenga licencia y tienes mucho tiempo ahorrado por ese lado. Porque el problema de las reformas es que la ventaja es que vas a hacerlo a tu gusto y vas a hacerlo a tu concepto Ujú, totalmente, tal cual. desde cero. Ujú. Que va a Pero, hacer una diferenciación ya porque va a estar personalizado, digamos. efectivamente, pero Pero, la reforma nos da muchas sorpresas. exactamente. Que si hay una tubería que pasa por donde no puede pasar, que si hay una humedad por donde no está, y esto lo que suele repercutir es en un aumento o una variación del presupuesto inicial. Así es, tal cual. Así que es bastante complicado. En muchas veces esa es la ventaja del traspaso, ¿no? Entra en el presupuesto y vas a tener menos sorpresas que Claro. en el de las obras. Aparte, vas a empezar más rápido a trabajar, a abrir de cara al público y vas a empezar, el retorno de inversión va a ser más rápido también. En teoría. En teoría, sí, Y claro. dependen muchas cosas, pero sí. Bueno, una vez que ya tenemos el local, ya sabemos que vamos a tener que hacer traspaso o que ya pillamos uno que vamos a tener que reformar, vamos a tener que decidir en base a nuestro concepto, por eso es lo primero que hacemos, qué maquinaria vamos a necesitar, ¿no? Porque si, por ejemplo, yo voy a abrir una cafetería de especialidad y quiero que mi producto estrella sean gofres, pues tengo que comprar gofreras Claro, y de buenas, calidad. de calidad, que aguanten, que pueda hacer muchas gofres al momento, etcétera, ¿no? Sí, es muy importante también recalcar esto porque muchas personas piensan que ya comprando una gofrera, una máquina de la esquina o una batidora, van a solucionar, y es verdad que sí, en inicio van a solucionar, pero son máquinas que no están pensadas para un uso industrial o para un uso comercial y sacan la mano rápido, o sea, no. Claro, claro, no. Sí, es como típico que quiero hacer zumo y compro la máquina de hacer zumo manual Claro. en Amazon de Y, 15 euros. y es hacer la compra dos veces. O sí, o tres hasta que te des cuenta que no, que tienes que comprar una industrial. Claro. Pero sí, es muy diferente la maquinaria profesional a la maquinaria de casa, básicamente. Entonces, pues nada, hay que definir muy bien toda la maquinaria y hay que ser muy consciente de qué se va a necesitar realmente, ¿no? O sea, neveras, congelación, las máquinas para tu concepto, si vas a hacer gofres, si vas a hacer sándwiches, si vas a hacer boles, si Expositores. expositores, si vas a poner bakery, por ejemplo, ¿no? Que el bakery es vital en una cafetería de especialidad. Em, o por ejemplo, si vas a hacer una cafetería de especialidad bien enfocada al café, como puede ser Dosis, por ejemplo, o sea, Dosis, nuestro core es café de especialidad. Todo lo demás va en torno a la experiencia del café, ¿no? Sí, Por por eso, principal. el principal es eso, y por eso nuestra inversión principal fueron molinillos de altísima calidad y máquina de expreso de altísima calidad. Claro. Ahí vamos a encontrar una gran gama de productos y de opciones. Y es verdad lo que tú dices, o sea, o necesito la más top del mercado que vale, o sea, vamos a hablar de precios porque la gente quiere saber de precios, va a costar seguro más de 18.000 euros una máquina, o puedes tener una máquina que también es tope de gama, especializa para cafés de especialidad sobre los 10.000 euros, Sí, o te vas a máquinas comerciales, porque hay gente que yo he visto que habla con máquinas comerciales que igual son 2.000, 3.000 euros, claro. pero aquí ya vas a sacrificar siempre algo. En una Calidad. máquina de estas vas a una calidad de extracción muy diferente. Y hay algo que yo también valoro mucho, que es la percepción del cliente. O sea, al final hostelería es generar una expectativa, ¿no? Del cliente cuando entra al local. Ya hay una expectativa y luego que con tu servicio y con el producto cumplas la expectativa o la superes. Claro. Entonces, tú al entrar a un local y ves una máquina de toda la vida, no esperas un café muy bueno, ¿sabes? Sí. No vas a estar dispuesto a pagar un precio de un café muy bueno. Pero en cambio ves una máquina que parece una turbina de avión, ves, ¿sabes? Baristas que se ven profesionales como se mueven en la barra y tal. Pues bueno, aquí ya me puedo esperar algo mejor, algo diferente, ¿no? Sí, y la gente, la clientela en los últimos años ha crecido muchísimo y cada vez está más, ¿cómo decirlo? O sea, más exigente, Sí, pero más preparada también como clientes. Y claro, lo primero que miran es la máquina. sí, tal Miran, cual. lo primero que un cliente mira por lo general y muchas veces por consejo de algún otro profesional es tanto máquina
limpieza de molinos y estación de café. Sí, incluso clientes que no estén muy enterados del café, o sea, que no sean clientes profesionales, pero es que como hay tanta calidad en ciudades como Madrid, pues ya el cliente está habituado a un mínimo, En cuanto le bajas de ese mínimo, ya das una mala percepción, das una imagen de entrada muy baja. tal cual. Así que es vital saber qué maquinaria necesitas para tu concepto, meterla dentro del presupuesto que crees que tienes disponible y luego, otra cosa que me parece más importante aún que la maquinaria es el equipo humano, ¿no? Las personas que van a defender tu concepto, las personas que van a tener contacto con el cliente, las personas que van a, pues a hacer la experiencia dentro del local. Efectivamente, tiene que tener una autoridad y para tener esa autoridad tiene que ser un personal preparado. Pero incluso así vayas a contratar al mejor barista, como emprendedor debes entender y estar también preparado, porque yo me he encontrado con personas que quieren montar el negocio y montan el negocio y soy abogado y solo quiero invertir Sí. y estar detrás del negocio. Y es verdad que cuando no entiendes el concepto, no vas a saber qué cambios tienes que hacer sobre la marcha o qué está funcionando y qué no. Entonces, sí, dependiendo de la implicación, si vas a ser tú como propietario, vas a ser también detrás de la barra como el jefe de baristas, por decirlo así, Sí. tienes que estar preparado para la altura del Harvard. Sí, yo creo que siempre tiene que haber una formación mínima. O sea, si sea literalmente que tienes un dinero extra y quieres invertirlo en café de especialidad porque te parece que tiene sentido, pero no lo vas a operar de ninguna manera, igualmente tienes que tener un conocimiento básico para saber en qué estás operando, ¿no? Es clásico de la inversión. O sea, no te metas en algo que no conoces bien. Sí. Pero si te vas a meter a trabajarlo, La formación tiene que ser exhaustiva. O sea, tal cual. Y más si vas a tener trabajadores alrededor tuyo, tú tienes que ser el primero en dar el ejemplo. Bueno, eso es lo que yo creo, ¿no? Tienes que ser el primero en dar el ejemplo, el primero en saber de lo que te están hablando. Es que si no, incluso pues tu mismo equipo no te va a respetar, menos van a respetar al proyecto en aparte general. que en el momento en que tú eres el emprendedor, o al menos me ha pasado de esta manera a mí, tú eres el emprendedor, eres quien lleva el negocio, estás detrás del negocio, también haces las veces de formador. Claro, Porque tú puedes tener un barista que ya viene muy formado, pero claro, cada negocio es singular. Tienes que adaptarlo a tu concepto, precisamente, y volvemos al principio, sí, y tienes que adaptar que todo tu entorno y tu equipo de trabajo defienda ese mismo concepto. tal cual. Pero que el concepto no es solamente en general todo, sino desde una receta, desde que las cantidades, tamaños y la formación no solamente va en preparar una bebida rica, sino preparar la bebida rica, pero también cuidando el material y la materia prima. Sí, Que no se desperdicie, que esto va a ser bastante importante. muy importante y algo que yo valoro mucho también es la filosofía, ¿no? Lo que hay concepto. O sea, al final estos proyectos que son como tan de dueño, ¿no? Que cada emprendedor es muy personal, hay que generarle como un alma interna, ¿no? Que tenga una personalidad. Entonces, pues es importante transmitírselo a la gente que vaya a estar dentro porque ellos son los que alimentan ese alma, ¿no? Claro. Me puse filosófico. Pero entonces, sí, el momento Mauricio filosófico. Pero ahora lo que tenemos que tener en cuenta es ahora, bueno, esto lo tenemos que hacer de parte operativo. Sí, Pero en el momento en que vamos a hacer el plan de negocio, lo que vamos a ver, nos vamos a enfocar más que todo es cuántas personas vamos a necesitar sí, para llevar a cabo nuestro proyecto. tal cual. Que es donde estamos, en la parte del plan, Sí, planificando. porque si quiero abrir de lunes a lunes, pues voy a necesitar una plantilla de gente porque no voy a poder hacerlo yo solo, ¿no? Sí, Efectivamente, necesitamos rotaciones, turnos. tal cual. Y si es un coffee corner, pues vas a necesitar como mucho a uno. Nosotros estamos ahora mismo 2 de medio turno y otro con turno completo, por ejemplo, en un corner, donde cerramos los domingos nosotros, por ejemplo. Claro, ¿ves? Por ejemplo, en Dosis somos 4, contándome a mí que hago turnos también. Sí. Pero abrimos todos los días de 8 a 8. ¿Sabes? Y muchas veces somos 2 en las horas pico, etcétera. Entonces, es algo a tener muy en cuenta. Yo recomiendo mucho empezar con lo mínimo necesario, porque pues el personal es lo más caro de la cafetería, es la mayor partida de gastos. Entonces, empezar con lo realmente necesario y una vez la demanda te diga necesitas más gente, buscas más gente. Claro que sí. Pero hay que tenerlo muy claro, cuál será el mínimo, cuáles van a ser los horarios de apertura y qué tan grande o pequeño es el concepto. El concepto, efectivamente. Ahora, otra cosa bastante importante que ahora no lo habíamos saltado, era que a tener muy en cuenta los proveedores, Sí, que no lo mencionamos ahora.
De eso también lo tenemos que tener bastante planificado porque dependiendo de nuestro concepto necesitaremos proveedores de esos productos que tienen que estar a la altura de lo que es una cafetería de especialidad y básicamente del concepto que tengas. Tal cual. Sí, es vital. Y además que hay que tener muy buena relación con esos proveedores. Porque en la hostelería la mayor dificultad es el flujo de caja, ¿no? Se dice hay días que generas más, hay días que generas menos. Muchos conceptos también tienen días que cierran, etcétera. Entonces, tener esa buena relación con los proveedores, que te den facilidades de pago, que te entiendan, que te apoyen, etcétera, es vital. Entonces, tienes que decidir muy bien con quién vas a trabajar desde el inicio, Sí, que no está escrito, nada está escrito en piedra, ¿no? O sea, claro. puedes ir cambiando de proveedores a lo largo de tu vida, pero los que arrancan es vital que tengas muy buena relación, confianza en ellos y joder, sea un producto, obviamente, al nivel del café. Y no solamente lo de que el tema de producto y la confianza que sí, sino también desde mi experiencia con los proveedores he tenido una parte donde hay proveedores que me gustan mucho sus productos, con los que me vendría muy bien trabajar, pero por temas logísticos, por ejemplo, no puedo trabajar con Ah, ellos. también. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, Sí. porque según mi concepto tengo una hora de apertura Ujú. y esa empresa, por ejemplo, en particular, no me puede entregar, no me puede atender en ese horario. Entonces, Eso es vital. no podemos trabajar juntos por ese motivo. No es porque no me quieran vender o porque el producto no está a la altura. Son muy buenos. Claro, Pero por logística no funciona. no nos coordinamos. Sí, pero bueno, sí, hay que tenerlo súper claro. Y en la partida de gastos del presupuesto que estás armando, tener un estimado de la primera compra, porque la primera compra es bastante importante, ¿no? Porque normalmente tienes que comprar mucho producto de todo. Claro. Ya luego pues empieza todo a rodar, ¿no? Empieza lo que sale pues entra, etcétera. Pero la primera compra de todos los productos es un golpe importante al presupuesto. Hay que tenerlo muy bien presupuestado y por lo general vamos un poco sobredimensionados porque precisamente por eso no conocemos cuál va a ser el movimiento, no conocemos la zona donde vamos a estar completamente, no vamos a conocer las horas pico. Tal cual. Entonces sí es verdad que hay que dedicar un rato a estudiar el tema Sí, la primera compra. a tratar de clavarla, pero siempre es mejor ir un poco por encima, ¿no? Sí, Mejor que sobre a que falte. claro que sí. Sí. Luego ya, bueno, visto esto, seguiríamos entonces con... Previsión de presupuesto según el plano. Aquí todo esto lo hicimos en base a los 80.000 euros que dijimos que teníamos disponible o lo que sea, ¿no? Es el ejemplo. Entonces, una vez que definimos todos estos temas que acabamos de hablar, vemos si es viable o no con esa cantidad de dinero. Claro. Si no es viable, pues puedes tomar varias decisiones. Puedes buscar más socios, más financiación, puedes tratar de buscar más dinero de alguna manera Sí. para poder lograr tu objetivo o rendirte, ¿no? Sí, o a otra cosa, básicamente. Otra cosa, tal. Pero es un momento bastante clave, porque es verdad que muchas veces empezamos una idea y decimos una cifra al aire, 80.000, que es la que estamos trabajando ahí. Y decimos, no, con esto me sobra. Luego te vas dando cuenta que en cuanto lo vas asentando al papel, vas estudiando todo este paso a paso que te hemos dicho, eh, nos quedamos cortos. Sí. Y hay que buscar más presupuesto o hacer algunos ajustes. Es lo necesario. Sí. Normalmente es lo que más se suele hacer ajustes, ¿no? Que quería la máquina de 18.000, pero mira, con este presupuesto no me da. Tengo que ahorrar 5.000 en la máquina y con esos 5.000 pues puedo ya comprar los molinos que me hacen falta o puedo comprar la vitrina que quiero montar, o el gran etcétera, ¿no? Mm. Pero si ya una vez hecho todo esto hay que revisarlo y empezar a tomar decisiones. Empezar a tomar decisiones clave. Y bastante importante en el momento en que ya tienes un plan, ese plan estipulado de negocio, que eso también te va, no lo hemos mencionado acá, pero eso también tienes que ver qué vamos a vender, las proyecciones de venta, todo lo que es un business plan. Los primeros meses, los primeros años, impuestos que vas a pagar, todo esto lo vas a tener que tener en cuenta. Una vez viendo esto y vemos la viabilidad del negocio, Ujú. es bastante importante seguir el plan de negocios y el tiempo que nos hemos marcado. Tal cual. Ahí sí, eso sí hay que escribirlo en piedra e ir contra viento y marea porque se cumplan los tiempos y el presupuesto. Claro. Es verdad lo que dijiste del business plan, que no hemos desarrollado tanto, pero bueno, creo que a veces hay mucha información en internet y pueden Sí, buscar que es un business plan, etcétera, el pero business plan es algo genérico para cualquier negocio y es Ujú. importante para tomarlo en cuenta. Tal cual, sí. Pero bueno, una vez lo tenemos definido, los tiempos y el presupuesto,
que nada lo altere. O sea, si empiezas con reformas, es el peor dolor de cabeza bueno, en mi caso fue el peor dolor de cabeza y en los casos de las asesorías que he hecho siempre es lo más complicado Siempre surge alguna sorpresa. porque el constructor te dice, sí, yo te entrego la obra en 3 meses. Vale, ok. En 3 meses todos empezamos a trabajar en base a 3 meses. Yo con la experiencia que tengo ya suelo sumarle siempre 2 o 3 semanas, pero que incluso sumando esas semanas es muy factible que se Yo creo que extienda. lo más raro es que se cumpla por parte de la reforma, ¿no? Es súper, súper Sí. complicado. Pero bueno, hay que luchar contra ellos y tener también pues una buena relación con el casero, con el quien te rente el local, para que entienda que al final estás haciendo una inversión en su local. Y lo más clásico es que te den algún tiempo de gracia, algún tiempo Sí, de carencia. la carencia. Que no tengas que pagar alquiler mientras reformas el local, porque al final, pues, al dueño le va a quedar un local en mejor estado, en teoría, ¿no? Sí. En los casos de los locales sin licencia, por ejemplo, o los locales a reformar, suele ser muy factible negociar la carencia. En los casos de traspaso ya es más complicado, porque es un local que en teoría puedes operar directamente, ¿no? Sí, y aquí, digamos, es un tema bastante importante también en el momento ya de la ejecución. La verdad es que hay tema para muchos capítulos. Sí, Pero en el tema de la ejecución, ahora que mencionas al casero, sí. los contratos de alquiler, hay que medirlos mucho también. Tienen que leer muy bien todas las cláusulas que lee y las condiciones para el local, Sí. fianzas, Fianzas, que seguros. hay que meter en el presupuesto, porque los locales comerciales, por lo general, bueno, las inmobiliarias, por lo Sí. general, para los locales comerciales suelen pedir más fianza o piden la fianza legalmente estipulada, que es 2 meses, pero luego te piden avales bancarios, ¿no? Sí. Que en teoría no es un gasto, pero Pero es dinero muy parecido. inmovilizado. Es dinero exactamente parado en la cuenta bancaria que al final es como no tenerlo también, Claro. básicamente, ¿no? Así que es parte de las decisiones clave que hay que hacer en cuanto tengas el local más o menos decidido. Si tienes un local que te cierra muchísimo, pero te piden un aval bancario que no puedes acceder, pues lamentablemente tendrás que buscar otro, ¿no? Bueno, yo creo que ya más o menos hemos dado todo el paso a paso. Sí, tal cual. Obviamente lo que hablamos, nada más hay mucha tela para cortar. Van saliendo muchos entresijos cada vez que empiezas a desarrollar una. Pero, pero bueno, esto es una manera de al menos organizar la cabeza para muchos baristas que pueden estar pensando abrir su cafetería, gente que quiere que no venga del café y piense en invertir en el café de especialidad porque es una industria en crecimiento. Pero pues nuestra recomendación sería asesorarse. Sí, Básicamente. asesorarse y dejarse llevar de los errores que hemos visto, que otros hemos cometido y tratar de sacar el proyecto más adelante, porque moralmente todos esos, todas esas inesperados que se van en el Sí. camino, se van apareciendo en el camino, Ujú. van debilitando la moral. Claro, Y es bastante interesante también, o sea, bastante importante tener una claridad de lo que se quiere y seguir, tal cual. no rendirte Y una compañía, literalmente, cuando te desmoralizas, que la reforma me la van a entregar tarde, que, esta deuda en la que me metí, cuándo lo voy a recuperar, no sé qué, te empiezas a desmoralizar antes de arrancar. Tener una buena compañía al lado ayuda mucho, ayuda mucho. Yo lo viví solo en mi momento, bueno, no solo, pero no tenía a alguien que me asesorara, digamos. Y luego en las asesorías que he hecho he notado que he sido medio coach, básicamente, ¿sabes? No, es que Porque es que, hay que dar mucha claridad. sí, 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 es bastante fuerte. Entonces mi recomendación sería que se dejen acompañar y que pregunten en las dudas que tengan, porque es que dudas van surgiendo. Todo lo que sea de asesorías, todo lo que sea, cuando hablábamos de los temas de licencias, que hay que asesorarse también, esto no es un gasto, es una inversión en el propio proyecto, Clave, además. muy clave. Ahora, ya un poco como por dar un poco de luz, ¿por qué no, basándonos en nuestra experiencia, vamos a hablar de dosis, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo pasó desde que dijiste voy a tomar dosis, empiezas a seguir todo este paso a paso y abriste? Pues mira, desde que empecé a hacer simplemente el esquema mental, hasta que cogí el local, hasta que alquilamos el local, pueden haber pasado fácilmente 9 meses, 9 meses. fácilmente, Que ya vemos que eso es una carrera de fondo. de fondo total. Eh, una vez,
después de hacer este esquema mental y desarrollar un business plan, conseguí financiación a través de una persona que le interesó el proyecto y invirtió. Y una vez cogimos el local, estaba todo estipulado y preparado para abrir en 3 meses. La obra no tenía que durar más de 2 meses y medio, pero duró 6 meses. 6 meses. 6 meses. Pero también fue un caso atípico, Sí. porque después de la demolición los pilares estaban completamente podridos. O sea, el edificio estaba en nada. En nada. Y O sea, que tú salvaste ese edificio. literalmente. O sea, apuntalaron todo, tuvieron que hacer nuevos pilares y ahí sí pudimos seguir con nuestra obra. Obviamente, pues no tuvimos que pagar nada nosotros, lo tuvo que hacer la comunidad de vecinos. Pero Por eso fue tan lento, porque todos los vecinos se tuvieron que poner de acuerdo, tuvieron que pedir préstamos la comunidad de vecinos y tal, y fue un caos. Y yo estaba viviendo una ansiedad fatal, porque yo dejé mi trabajo para abrir dosis. Claro. Y claro, yo había pensado, más de 3 meses no va a ser, y empezamos. Fueron 6 meses. Esto es lo que hablábamos de las sorpresas que nos dan las reformas muchas veces. Y como esto pueden haber muchos casos que no tiene que ser tan exagerado, pero sí te puede retrasar 1 o 2 semanas y eso ya te va afectando el plan de negocio. El plan de negocios. Y tú, por ejemplo, desde que empezaste a hacer tu esquema mental hasta que Pues yo sí, duraste. yo empecé con mucho tiempo de antelación, entonces empecé mucho con la formación, pero ya en el momento en que dijimos, pues ya vamos a parar de trabajar y a empezar a hacer realidad lo que es Libis, tardamos unos 6 meses más o menos, Ok, mientras llegaron muestras, porque primero hicimos importaciones, Ujú. dentro de las importaciones nos sucedieron cualquier cantidad de cosas, claro. desde, por ejemplo, yo importé un café que tenía que llegar en octubre de un año y ese café lo vine a recibir en marzo del año siguiente. Claro. Problemas logísticos, problemas de producción, cosas que se van presentando. Claro. Y te ves tú con un centro de tostión ya montado, Ujú. sin café y con el capital porque el café ya estaba pago, Ya estaba pago esperando que llegara. esperando a llegar el café. Qué ansiedad. Entonces son muchas cosas, pero yo creo que ya en 6 meses netos estuvimos operativos y empezando a funcionar. Ok, brutal. Más o menos el tiempo que nos llevó a nosotros, pero yo no tenía local como tal. Para nosotros era montar la tostadora, una nave pues, simplemente medio condicional, la que no iba a ser de cara a público, Claro. y empezar a trabajar. Porque Claro. luego una nave industrial tiene una reglamentación muy diferente a un local como el de dos, Claro. por ejemplo. Yo creo que eso puede ser un buen capítulo siguiente. Todos los negocios que hay alrededor del café de especialidad. Porque hay muchos, ¿no? O sea, Sí, aquí sí. hablamos específico de quizás el más famoso de todos, que es la cafetería de especialidad, pero luego hay tostadores, que en tu caso seguro puedes aportar mucho valor y mucha experiencia. Hay importadores, que tú también puedes aportar mucho valor allí. Hay formadores, ¿no? Sí. No es un negocio como tal, pero se puede convertir en uno, ¿no? O sea, puede ser. Ya, hay formadores que viven de hacer formaciones. Pero quiero decir, o sea, que no es una empresa normal. Ah, vale. O sea, es como una persona que es freelancer y se dedica a hacer cursos, pero sí se puede convertir en una empresa porque puedes tener luego más formadores y hacer cursos grupales, etcétera. Pero eso sí, como tú dices, eso ya estaría muy bueno para el siguiente capítulo. Sí. Bueno, Mauricio, yo creo que nos queda recalcar que nos sigan, que compartan este video Sí, con quien crea que va a aprender y en el momento que necesiten asesoría, que no duden en contactarnos y podremos darle luz verde a todos los proyectos. claro, podemos apoyar en lo que Que necesiten. tus sueños se cumplan. Pero que nos sigan, por favor. Y Hasta luego.